Amigos, buenas tardes, bienvenidos a 24 horas, emisión central. El presidente Daniel Noboa asiste al Foro Económico Internacional que se desarrolla en Panamá. Ya mismo, Bernarda Ceballos nos contará las novedades de este encuentro. Hola, Gaby. Hola, Liz, amigos, muy buenas tardes. Además, España en alerta por borrasca Cristín. Madrid es una de las ciudades afectadas por la nieve y nuestra compañera Jessica Silva nos dará los detalles desde ese punto. Empezamos con las noticias. Los presidentes Gustavo Petro y Daniel Noboa participan en el foro económico que se desarrolla en Panamá. Colombia insiste a Ecuador en el diálogo planteado, mientras nuestro país informa cómo se estabilizó la macroeconomía. Bernarda Ceballos nos tiene los detalles. Hola, Bernarda. Compañeras, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, pasadas las 9 de la mañana precisamente se inició este Foro Económico Internacional aquí en la ciudad de Panamá, organizado por la CAF. Al evento asistió el primer mandatario Daniel Noboa y también, por supuesto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Esto en medio de la tensión que hay entre ambos países. Petro intervino primero y en su discurso enfatizó la importancia de una alianza total de las Américas para poder lograr derrocar a uno de los peores enemigos de la vida, dijo. Se refirió a las drogas sintéticas. Petro insistió en el diálogo con Ecuador. Escuchemos. Entonces, intentar un diálogo entre las Américas es importantísimo, en mi opinión, y hay que ensayarlo, doctor presidente Noboa, y le ofrezco entonces esa posibilidad de que hablemos. Bien, y luego mencionarles que intervino el primer mandatario Daniel Noboa. No se refirió directamente a un posible diálogo con Colombia, pero sí hizo énfasis en el tema de la libertad. Escuchemos. Yo siempre lucho por la libertad, pero también lucho por un concepto básico, que la libertad debe de ser también de la gente que hace las cosas bien, y los criminales tienen que ser privados de la libertad. Bien, y asimismo el presidente de la República, Daniel Noboa, en su discurso también se refirió a la estabilidad macroeconómica que ha logrado el país. Se refirió a la reducción de la pobreza y a la reducción del riesgo país. Hizo énfasis en el tema de la libertad, como ya lo hemos mencionado. Escuchemos. Comparezco ante ustedes para decirles que Ecuador ha recuperado la estabilidad macroeconómica. Y no solo la estabilidad macroeconómica, sino que ha logrado estabilidad macroeconómica también impulsando el consumo local. El Ecuador ha logrado bajar el índice de pobreza hasta su punto más bajo en la historia. El riesgo país ha bajado también a su punto más bajo en 8 o 9 años. Las reservas han subido. El país está mejor. Bien, y de su parte el presidente de Panamá agradeció la presencia del primer mandatario Daniel Noboa aquí en este Foro Económico Internacional organizado por la CAF y dijo celebrar los esfuerzos que le permitieron a Panamá salir de la lista de paraísos fiscales. Escuchemos. Y en correspondencia a este acto de confianza, hemos levantado todas las medidas de retorsión con Ecuador, despejando el camino para un comercio fluido y transparente para el segundo usuario de América Latina del Canal de Panamá. Bien, y ya para culminar, comentarles que en horas de la tarde se tiene previsto una reunión bilateral con el presidente de la CAF. Nosotros estaremos entonces pendientes de esta jornada. Ustedes continúan con más desde Ecuador. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Bernarda. Gracias por tu reporte desde Panamá. El presidente Daniel Noboa envió a la Asamblea 2 proyectos económicos urgentes a la Asamblea Nacional. Uno obliga a los gobiernos autónomos a invertir el 70% de su presupuesto en obras. El otro permite la participación privada en la generación eléctrica. El secretario jurídico de la presidencia, Enrique Herrería, hizo la entrega oficial este miércoles en la ventanilla de gestión documental de la Asamblea. Son 2 proyectos de ley que el legislativo debe tramitar en 30 días, pues tienen el carácter de económicos urgentes. En el primero, el gobierno propone modificar el mecanismo de control y la ejecución del gasto de los gobiernos autónomos descentralizados. Les obliga a que el 70% del presupuesto que reciben se invierta exclusivamente en obra y servicio público. Visto que la falta de obra de inversión social, de desarrollo social en las comunidades autónomas, crea una presión al Estado central que por la estrechez económica que tiene
a veces no puede suplir estas deficiencias que existen en los gobiernos autónomos centrales. En consecuencia, lo que estamos haciendo es insertar esta disposición normativa en el Plan Nacional de Desarrollo para que haya una mejor respuesta a las necesidades del pueblo ecuatoriano. El proyecto establece que este porcentaje lo deben cumplir los GATS de manera gradual, empezando en el 2027 con el 60% hasta llegar al 70% en el 2029. Los legisladores y exalcaldes ya hacen reparos. El problema es que lo que no está regulado es qué es el gasto corriente. Eso es lo que repito. Todos los municipios hacen lo mismo. Realmente el gasto permanente de ellos es 50 o 60% porque disfrazan el gasto en personal con gastos de inversión. Los gobiernos son autónomos en esencia y descentralizados por origen y porque es mandatorio en la Constitución. Si bien es cierto, las normas de vigilancia se pueden establecer, no es menos cierto que estas no pueden transgredir la forma en cómo los municipios funcionan. El segundo proyecto de ley plantea crear un esquema excepcional de concesión y delegación a la empresa privada para que participe en la generación eléctrica, esquema que fue dado de baja por la Corte Constitucional. Y poder no solamente asegurar la provisión de energía, sino también cuando los costos del Estado sean mayores, hacer que el sector privado provea este servicio de energía, liberando al Estado de esta carga tan importante de inversión para destinarla a desarrollo social. En cuanto a minería, el proyecto establece mecanismos de registro, trazabilidad y priorización del uso territorial para frenar la expansión de la minería ilegal. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. Miles de migrantes ecuatorianos que viven en Estados Unidos tienen temor y optan por agilizar los trámites legales para evitar ser detenidos en las redadas migratorias del ICE. En el siguiente reportaje conoceremos algunas historias. Ella es Gabriela Medina, ecuatoriana que hace 2 años decidió migrar con su familia a Estados Unidos, pues en su natal Esmeraldas fue víctima de grupos terroristas. Gabriela es madre de 2 menores de edad, uno de 10 años y una nena de apenas 2 meses. Ella nos comenta que pese a tener una solicitud de asilo, salir de su casa es un completo reto. Bueno, yo tengo la ayuda de mi mamá en este caso y mi hermano, igual siempre buscando rutas alternas, tratando de llegar a sus trabajos para no ser captados por ICE. El temor de ser detenida y deportada la obligó a abandonar su trabajo e incluso instruyó a su hijo cómo debe proceder en el caso de una redada del ICE. Varias veces en el downtown de Miami hicieron y ya pues todo el mundo se pone a la expectativa de eso y con miedo, pero ahora el temor se ha apoderado también de él aquí ante la situación de las redadas, por lo que ve cómo agreden. Emily Medina es otra ecuatoriana que también nos menciona lo difícil que es para ella salir de su casa y trabajar. Ahora no estoy saliendo a trabajar. Pocos días salgo a trabajar, días donde hay mucho movimiento, ya no puedo hacerlo porque hay demasiados policías, hay demasiados agentes migratorios. A las historias de Emily y Gabriela se suman las de los miles de ecuatorianos que viven con temor en Estados Unidos. Yo tengo muchísimo tiempo acá, muchísimo no, pero es algo que no he visto hasta el día de hoy, la manera como se está manejando ICE. Ese país actualmente acoge a más de 800,000 ecuatorianos quienes están desplazados en distintos estados, en su mayoría en Nueva York, ciudad que acoge a más de 180,000 ecuatorianos. En el segundo lugar está New Jersey, con más de 99,000. Le sigue Florida, que bordea a los 54,000 migrantes ecuatorianos, y California, donde la cifra de ecuatorianos asciende a 23,000. Si bien la situación legal de miles de ecuatorianos que viven en Estados Unidos es distinta, hay quienes se esconden y prefieren no salir de sus hogares. Erika Vera, Teleamazonas. La borrasca Christine azota España con nieve, lluvias y fuertes vientos. Afectó a más de 150 carreteras, dejó miles de personas sin electricidad y además provocó suspensiones de clases y problemas en el transporte. Jessica Silva desde Madrid nos cuenta más. Adelante, Jessica. Gracias, en estudios, amigos, amigas. Buenas tardes. La borrasca Christine ha cambiado por completo el paisaje del centro de España y aunque algunos puntos de Madrid, de la capital, la situación empieza a normalizarse en zonas del norte y áreas cercanas a la sierra, todavía se observan algunos restos que ha dejado esta borrasca Christine.
España enfrenta una jornada marcada por el impacto de la borrasca Christine, un sistema meteorológico intenso que ha puesto en jaque a gran parte del país. Nieve, lluvias persistentes y vientos extremos han alterado la movilidad, provocando cortes de servicios y obligando a activar alertas de emergencia en varias comunidades. La nieve ha sido uno de los principales problemas. Más de 150 carreteras resultaron afectadas, varias de ellas pertenecientes a la red principal, con vehículos atrapados y camiones detenidos en puntos estratégicos del centro peninsular. En Madrid, la nevada cubrió calles y accesos desde primeras horas del día, generando largos atascos y la suspensión de algunas líneas de transporte público. Una hora más tarde, ahí ya la nieve había cuajado, había muchos problemas en la carretera y luego pues eso, ya se quedó bloqueada por el camino y tuvo que dejar el coche pues ahí abandonado en una cuneta. El viento también causó estragos. En Extremadura se registraron rachas de hasta 150 kilómetros por hora, lo que provocó la caída de árboles, daños en viviendas y cortes de electricidad y telefonía. En Andalucía, más de 170.000 personas quedaron sin suministro eléctrico. Se suspendieron clases en varias zonas y se activó la alerta máxima por la crecida del río Guadalquivir. Las lluvias intensas provocaron inundaciones y el desplome de viviendas en Castilla, mientras que el transporte ferroviario, marítimo y aéreo sufrió cancelaciones y retrasos en distintos puntos del país. Aunque Christine se considera una borrasca de corta duración, las autoridades advierten que sus efectos han sido severos. Los servicios de emergencia continúan desplegados mientras se espera que el temporal comience a retirarse en las próximas horas, dejando un balance de importantes daños y miles de afectados. Estefanía Vaca, Teleamazonas. Así se vive el paso de la borrasca Christine en el centro de España, con nieve, frío y un escenario poco habitual para esta zona. Desde Madrid, Jessica Silva, Teleamazonas. Gracias, Jessica. Y el frío que afecta a Estados Unidos deja 50 personas fallecidas, miles de hogares sin electricidad y provoca escenas inusuales como la congelación parcial del río Hudson en Nueva York. Mientras tanto, las autoridades advierten que las condiciones podrían empeorar en los próximos días, con nuevas tormentas, temperaturas récord, incluso en el sur del país, y un impacto severo en servicios básicos, transporte aéreo y comunidades vulnerables. Seguimos con más noticias, amigos. Gracias por elegirnos. La Fiscalía allanó el domicilio de la ex candidata presidencial Luisa González en el marco de una investigación por el presunto financiamiento irregular de su campaña en el año 2023. Según la entidad, se habría proporcionado dinero en efectivo proveniente de Venezuela. Se presume que ingresaban dinero ilícito en efectivo desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023. Es por lo pronto lo que se conoce del caso al que la Fiscalía ha denominado Caja Chica y por el que este miércoles efectuó allanamientos en 3 inmuebles. Uno de ellos de la ex candidata a la presidencia por la Revolución Ciudadana, Luisa González. En el marco de la investigación por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos, Fiscalía recabó teléfonos celulares, pasaportes, memorias USB, documentos y demás. No hubo detenidos. Aunque desde Fiscalía no se dieron detalles de quiénes son objeto de esta investigación, desde el movimiento Revolución Ciudadana, sí. Además de González, Fiscalía ingresó a los domicilios de Patricio Chávez, asambleísta de esa organización política, de Andrés Arauz y de Suad Mansur, en los dos últimos parte del Buró Político de la Revolución Ciudadana. Además, desde esa tienda política que ha rechazado lo ocurrido, difundieron este documento en el que se hace referencia a una denuncia recibida por la Fiscalía con reserva de identidad. En la lista de investigados aparecen, entre otros, el expresidente Rafael Correa y los exministros de Economía Fausto Herrera y Patricio Rivera, quienes, según el expresidente, son parte de su equipo con el que ha venido asesorando al gobierno venezolano. En paralelo, en el Tribunal Contencioso Electoral se ventila una denuncia colocada por la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, en contra de Luisa González, a propósito de un presunto incumplimiento en el reporte de las cuentas de la campaña de la Revolución Ciudadana en 2023. Carlos Acoto, Teleamazonas. El poco intercambio de información entre entidades de control y la informalidad de las actividades comerciales son los puntos débiles de la lucha contra el lavado de capitales. El dinero del narcotráfico usa el lujo inmobiliario para camuflarse.
De paraíso residencial a centro del camuflaje delictivo, a eso el narcotráfico ha intentado convertir a la zona de más alta plusvalía de la provincia del Guayas. Sí, hablamos de San Borondón, un cantón donde tan solo en 10 kilómetros de lujo inmobiliario se ha mimetizado con peligrosos vecinos que se esconden tras fachadas de cristal. Aquí nos referimos directamente a poderosos narcotraficantes como Leandro Norero, alias El Patrón, quien mantenía una casa en la ciudadela Riberas del Batán, avaluada en más de $300 millones. A este caso se suma el del reciente asesinado alias Marino, quien residía en una lujosa vivienda de Isla Mocolí, que había sido adquirida por el también acribillado Brian Soria. Frente a esto, Susana Reyes, registradora de la propiedad en San Borondón encargada, menciona que esta entidad trabaja de manera minuciosa, aunque la parte inicial del proceso, recalca, ya venga certificada por parte de empresas inmobiliarias y notarías. Y esa negociación ya culminada, cerrada, llega aquí únicamente para registro. Claro que en ese registro pues ocurre una situación que se llama la calificación registral. Entonces, de ahí, si el bien no tiene una prohibición de enajenar o alguna situación que limite el dominio, pues se nos entorna un poco no tan diligente negar una inscripción. En el 2025 el registro de la propiedad de San Borondón procesó más de 6.000 inscripciones. De este número, 3.000 se realizaron a través de créditos hipotecarios y 106 fueron rechazadas. Lo que nos lleva a sacar, digamos, un análisis de que la mayor parte de las transferencias de dominio pues llevan consigo una hipoteca. Es importante que los registros de la propiedad registren la información correctamente, valga la redundancia, y la remitan correctamente. Incluso si no es sospechoso, pero para tener una base histórica de cuáles son los precios reales. Roberto Andrade, exdirector de la UAFE, afirma que el lavado de activos también se puede esconder en zonas de estratos inferiores, donde no necesariamente aparezcan inversionistas inmobiliarios o grandes empresarios. Se estima entre un 52 y un 54% de economía informal. Quiere decir que ahí hay puntos ciegos que hacen difícil el trabajo de trazar la ruta del dinero. Asterix, Ingrid, Teleamazonas. Una delegación de Estados Unidos recorre la frontera norte para reforzar la vigilancia y controlar el tráfico de drogas hacia Ecuador. Jairo Jacome nos tiene un informe a esta hora desde el puente internacional de Rumichaca. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Esta delegación recorrerá todo el cordón fronterizo, incluyendo Carchi y Sucumbíos, para brindar asesoramiento en el tema de seguridad. En medio de la tensión comercial que mantienen Ecuador y Colombia por la tasa de seguridad, una delegación de Estados Unidos arribó al puente internacional de Rumichaca con el propósito de implementar mecanismos de defensa y seguridad contra la delincuencia transnacional en la frontera común. Y ya en campo va a verificar cuáles son los requerimientos que nosotros tenemos para poder cubrir de mejor manera nuestra misión en nuestra jurisdicción. La visita se concreta a la par de la implementación de 7 nuevos radares de alta tecnología en territorio colombiano para fortalecer la seguridad aérea y combatir el narcotráfico, incluyendo uno estratégicamente ubicado en Ipiales, Nariño, frontera con Ecuador. Es importante que trabajemos de esa manera con la finalidad y el objetivo de intercambiar información, fortalecer controles en puntos estratégicos en las 24 horas del día. Ecuador y Estados Unidos anunciaron una ofensiva conjunta para este año, enfocada en fortalecer la seguridad en la frontera norte con Colombia, con el uso de nueva tecnología, inteligencia y operaciones militares para combatir el narcotráfico y blindar la zona ante la crisis de seguridad. Bueno, como sabemos, en el sector colombiano se encuentran las Autodefensas Unidas de Nariño, los comandos de frontera y disidencias de las FARC. Estos grupos se encuentran en continuo enfrentamiento y están siendo controlados por el Ejército de Colombia. Esta medida busca reforzar la vigilancia en la zona fronteriza y controlar el tráfico de drogas hacia Ecuador, con mayor vigilancia a través de operaciones militares y el apoyo de Estados Unidos con tecnología avanzada para identificar campamentos de minería ilegal y grupos armados. De forma permanente estamos ahí constantemente realizando las operaciones en el sector de Chical y Maldonado, donde, como les había indicado, está el foco de la minería ilegal localizado ahí. Las autoridades confirmaron la preparación de operaciones a gran escala y el uso de técnicas para golpear estructuras criminales.
A la par de esta visita se realizan sobrevuelos del ejército ecuatoriano en el sector de Chikal, donde prolifera la minería ilegal. Con este informe retornamos a estudios con más. Buenas tardes. Una buena tarde también para ti, Jairo. Efectivos de las Fuerzas Armadas realizaron un operativo de control en el sector de la Villaflora, en el sur de Quito. Según las autoridades, los delitos que más se cometen en ese sector son robos, extorsiones y venta de droga. Las acciones para hacerle frente a la delincuencia se intensifican en la capital. Este miércoles 50 efectivos de las Fuerzas Armadas se desplegaron en el sector de la Villaflora, en el sur, para realizar un operativo de control. Personas sospechosas, motos, vehículos y hasta buses de transporte público y sus ocupantes fueron revisados uno a uno. Operaciones CAMEX, que son control de armas, munición, armamento y explosivos, y estamos haciendo obviamente presencia militar aquí en este punto. Hay microtráfico, también hay delincuencia organizada, también se ha visto que hay extorsión en este sector, entonces a eso también nos acercamos a los locales. Esta es parte de la nueva estrategia de seguridad del gobierno nacional, denominada Ofensiva Total, para reducir los hechos delictivos, y por lo que 10.000 militares recorren las calles del país. Tenemos inclusive tecnología, tenemos drones que nos ayudan a hacer la vigilancia desde el aire, tenemos vehículos también tácticos, motos, entonces tenemos todos los medios para poder combatir la delincuencia en este sector. Los transeúntes aseguran que aquí diariamente se cometen robos, especialmente en la noche. A partir de las 7 de la noche, a veces les quitan los teléfonos o están pendientes de lo que sacan el dinero en el cajero. Es un lugar totalmente peligroso. Vienen los amigos de lo ajeno a sentarse en la parada y esperar que el bus se abra la puerta de atrás para meterse y robársele los teléfonos. Por ello, la ciudadanía pide que estos operativos sean permanentes y se desplieguen también en otros puntos de la ciudad. Por la Marín, esas son zonas bien conflictivas. Arriba la Mascota, la Magdalena. Es un resguardo para todos, en este caso, que puedan así revisar todos los vehículos para poder tener mayor seguridad de toda la ciudadanía. Lucía Clavijo, Teleamazonas. El gobierno volvió a cuestionar la actuación de jueces que dejan en libertad a delincuentes. Según cifras del Ministerio del Interior, 5 de cada 10 detenidos no llegan a prisión. Los magistrados se defienden. Mientras el gobierno nacional y la policía arriesgan su vida todos los días para capturar delincuentes peligrosos, hay quienes, desde la comodidad de un escritorio y con una firma, los devuelven a las calles para que sigan perpetrando asesinatos, extorsiones, robos. Así, el ministro del Interior, John Reinberg, volvió a cuestionar el trabajo de los jueces y a señalarlos como principales responsables de la impunidad que se siente en el país. La liberación de un hombre que asaltó a un influencer coreano en el centro de Quito fue la razón de este video. Sin embargo, desde la Asociación Ecuatoriana de Magistrados Núcleo Pichincha rechazan estas declaraciones y explican el accionar del juez implicado. La aprehensión de este ciudadano se da por el porte de marihuana. No tiene nada que ver el caso que se le presentó al juez con el robo a este influencer. La Fiscalía consideró que no había suficientes indicios de que se trate de una comercialización y lo único que cabe es ordenar la libertad de esta persona y sin justificar para nada malas actuaciones judiciales. Sí se debe diferenciar los casos. Según el gobierno, los altos niveles de impunidad se ven reflejados en cifras. Por ejemplo, en 2025, 71.364 personas fueron detenidas en diversos operativos, pero la población carcelaria es de apenas 36.980. Es decir, la mitad de los aprehendidos no llegó a prisión, pero abogados y jueces indican que esos datos no pueden ser considerados como una real medición de falta de justicia. El sistema de justicia existe precisamente para ser un filtro entre el trabajo de la policía y los derechos, ¿no es cierto? Los jueces tienen que decidir si es que esas personas que han sido detenidas se cumplen las características para continuar un proceso penal. Y si la policía detiene a una persona sin ninguna evidencia, obviamente los jueces, los fiscales van a trabajar y esas personas van a quedar en libertad. El último censo penitenciario también demostró que 3 de cada 10 privados de libertad son reincidentes, por lo que se reconoce una falta de trabajo integral entre todas las instituciones. El principal problema para que suceda esto, esta puerta giratoria de la impunidad, es una falta de gestión por parte del sistema, es decir, policías, fiscales, jueces, que estén trabajando de una manera articulada, bajo un mismo idioma y que puedan dar una mejor respuesta a la ciudadanía. Pero mientras ello ocurre, la inseguridad sigue acechando. Belén Mirizalde, Teleamazonas.
La Audiencia Nacional Española entregará a la justicia ecuatoriana a Alex Iván Alcíbar, alias Ronco, hermano de alias Negro Willy, cabecilla de la banda Los Tiguerones. España consideró que nuestro país cumplió las garantías de extraditarlo. Alias Ronco tiene casos pendientes en Ecuador por delincuencia organizada y secuestro extorsivo. En menos de un mes, el círculo de Mario Godoy es sacudido por una ola de denuncias y destituciones en medio de investigaciones por corrupción y supuesto tráfico de influencias. Al menos 5 funcionarios de su confianza están envueltos en escándalos. El nombre de Mario Godoy como titular del Consejo de la Judicatura es incómodo entre la comunidad jurídica del país y usuarios de un sistema de justicia que atraviesa por uno de sus peores momentos. A finales de diciembre del 2025, la denuncia pública que hiciera el ex juez Carlos Serrano involucraba a Godoy en presuntas presiones a jueces, conflicto de interés y supuestos vínculos con el narcotráfico. El primero en caer fue Henry Gaibor, exdirector de la Judicatura de Pichincha, acusado de presionar al ex juez Serrano para obtener un fallo a favor del narcotraficante Yesdimir Cerdán. Con Gaibor sonó el nombre de otro asesor de Godoy, Jorge Carrillo, ex abogado en el estudio jurídico Invictus de la esposa de Godoy y recientemente jefe de asesoría y normativa del Consejo de la Judicatura. Carrillo enfrenta denuncias por supuestamente influir en procesos judiciales. Y esto incluye el caso de la jueza Nubia Vera, conocido como el caso Pendrive. Ya en enero, 2 nuevos nombres del círculo del presidente de la Judicatura se sumaron a los escándalos. Alex Gallo fue el director nacional administrativo del Consejo de la Judicatura. Salió del cargo por un caso de presunto cohecho al supuestamente solicitar dinero a un contratista. Presentó su renuncia el 20 de enero del 2026. El Pleno de la Judicatura aceptó su renuncia sin más. Miguel Caicedo, subdirector administrativo de la Judicatura, destituido por el mismo caso de Alex Gallo, sobre el presunto soborno para adjudicación del contrato para el mantenimiento del parque automotor de la institución. Ambos habrían solicitado entre el 14 y el 18% del valor que resulte de la adjudicación. El valor del contrato estaba en los $232,000, proceso que fue declarado desierto. Y en lo más reciente, cayó el personaje con mayor conexión con Godoy y su círculo. Roger Tumali fue el director nacional de asesoría jurídica del Consejo de la Judicatura. Renunció a su cargo el 23 de enero, en el contexto de una denuncia por supuesta violencia sexual en contra de una funcionaria de la misma Judicatura. Tumali también ha sido señalado por influir en el trámite de su divorcio, el caso Divorcio Express, un proceso que logró sentencia en menos de un mes y, lo que es peor, sin que su esposa lo sepa. No obstante, son apenas 5 de una larga lista de amigos y colaboradores que integran el círculo íntimo que Mario Godoy armó en este año y 7 meses que ha estado al frente de la institución, una de las más desprestigiadas del sector público y constantemente sacudidas por el escándalo con un denominador común, de nombre Mario Godoy. Fausto Yepes, Teleamazonas. Gracias por continuar en nuestra compañía. Con la emisión de bonos, Ecuador redujo la presión anual de pagos y generó un ahorro cercano a $500 millones. Los recursos quedan en la caja fiscal y se espera que se destinen a medicinas e infraestructura educativa. La emisión de bonos de $4,000 millones para que Ecuador vuelva a pedir dinero prestado en los mercados internacionales da al gobierno un margen de maniobra, pues de esta manera va a tener menores pagos de deuda de manera anual. Tenemos que sufrir por deuda en el 2026, pasa al 2034. Y lo que teníamos que sufrir de deuda en el 2030 pasa al 2039. Es así. Más o menos es así. Este año teníamos previsto pagos de deuda por sobre los 600 hasta los 800 millones en el año. Esta presión vamos a reducirla por cerca de 500 millones. Es decir, vamos a tener un alivio en las finanzas públicas este año y los subsiguientes que acompañan. De acuerdo a la analista económica Ana Cristina Áviles, con este valor se podrá dar atención prioritaria a sectores que necesitan inversión. Esperamos que el gobierno lo pueda transparentar, no solamente las condiciones finales de la emisión de los bonos que están pendientes, sino que cómo este margen fiscal que vamos a tener también nos permite tener este respiro para poder atender estos espacios. Si son los $500 millones, entiendo yo que el gobierno va a querer entrar a una nueva fase
que seguramente será sostener de mejor manera la inversión pública. Hay un derecho social que está resintiendo mucho a las personas, que es el problema de los medicamentos y de los insumos. En las unidades de salud más chiquitas, está cerca de 21 millones de atenciones al año. Según Berenice Cordero, exministra de Inclusión, el segundo sector que el gobierno deberá atender con este presupuesto en la caja fiscal es el educativo, enfocándose sobre todo en áreas rurales. Tenemos problemas ahí que son importantes, por ejemplo, el de la conectividad. Y mejorar mucho la capacidad también docente. La infraestructura también es fundamental. Debemos garantizar el servicio de agua. 7 de cada 10 niños menores de 6 años en el Ecuador está tomando agua contaminada. Con la transacción, el Estado deberá controlar su déficit fiscal para que así la deuda pública no crezca de manera excesiva. Esta transacción va a ser positiva solamente si es que el gobierno no se vuelve dependiente a refinanciar su deuda cada vez. También es fundamental que se reactive la economía y crezca la producción del país. María Gracia Chacón, Teleamazonas. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social recibió a los integrantes de la Veeduría Ciudadana del concurso para fiscal general. Nos contactamos hasta ahora con María Fernanda Utreras, que participa en la sesión, para que nos cuente los detalles. Escuchamos, Manfer, adelante. ¿Qué página se me ayuda para la última parte, señor presidente? Así es, Gaby, amigos televidentes, muy buenas tardes. A esta hora se reúne el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con los integrantes de la Veeduría Ciudadana, que se encargó de vigilar el proceso de conformación de la comisión que se encargará de elegir fiscal general. Previo a esta reunión, el presidente de la entidad, Andrés Fantoni, se refirió al concurso y aseguró que este avanza con normalidad y transparencia. También dijo que sin paralizaciones ni críticas. Escuchemos. Hicimos conocer el informe y las personas mandaron sus acciones judiciales interpuestas con pretensiones de paralizar el proceso. La justicia constitucional ha sido bien clara mediante probidad emitida por la Unidad Judicial Penal con sede de Encarcelén en el Distrito Metropolitano de Quito. Se negó expresamente la solicitud de medidas cautelares al no verificarse la existencia de ningún daño inminente, grave e irreversible, ratificando así la presunción de legalidad de los actos administrativos del Consejo y la improcedencia de suspender un proceso de interés público. Por favor, si la Secretaría General puede leer la resolución. Hugo Arteaga, coordinador de la Veeduría Ciudadana, presentó el informe final en el que se han detectado algunas irregularidades. Él habló acerca de 28 alertas en la conformación de esta Comisión Ciudadana de Selección. Entre ellas, por ejemplo, habló acerca de la aplicación tardía y omisión de normativa. También una falta de acceso a información, aplicación ilegal de plazos procesales, irregularidades en el régimen de suplencia y también incluso denunció malos tratos y pues falta de acceso a la información. Ahora se prevé que a las 5 de esta tarde la Comisión Ciudadana de Selección se reúna para elegir a sus autoridades, entre ellas al presidente, al vicepresidente y también al secretario de esta Comisión Ciudadana. Con esto inicia formalmente la fase operativa de este concurso. Es la información que les podemos contar hasta esta hora. Nosotros nos vamos a un corte comercial y ya regresamos con más. Buenas tardes.